Hola, buenos días a todos, queridos alumnos. Espero que hayan disfrutado de la lectura Náhuatl, lengua y cultura con raíces milenarias del doctor Miguel León Portilla. En este artículo, el autor nos da un bagaje cultural muy amplio sobre la historia milenaria que tiene la cultura náhuatl. Aparte, también nos habla sobre la gran presencia que hoy tienen, más bien que tiene esta lengua a lo largo de 16 estados de la República, entre los que se encuentran San Luis Potosí, Veracruz, el centro de México, eh, Tlaxcala, entre otros. También nos habla sobre las maneras de cómo podemos estudiar esta cultura, de dos maneras. Me refiero de manera sincrónica, es decir, que es un estudio determinado de tiempo en el cual nos podemos acercar a la cultura, a los saberes, cómo trabajaban, cuál era la vida cotidiana. Y el segundo estudio es el estudio diacrónico, es decir, cómo fue evolucionando esta cultura a lo largo del tiempo. También nos habla sobre las fuentes en las que podemos indagar. Una de ellas es el Códice Florentino, quien Fray Bernardino de Sahagún, junto con sus informantes, fueron recabando a lo largo de 12 libros la historia del pueblo, es decir, sus costumbres, tradiciones, sus medicinas, su religión, su cultura, eh, sus miedos, temores, entre otras cuestiones. En fin, el día de hoy hablaremos sobre las características del náhuatl. Para esto, eh, entenderemos como idioma o lengua que es propia de un pueblo o una nación, ya que esta lengua tiene sus propias características y recursos, es decir, tiene una gramática, un vocabulario, sus verbos y sus propios recursos, como los veremos adelante. Uno de ellos es que el náhuatl es una lengua aglutinante, es decir, es una lengua que une dos o más raíces con afijos o sin ellos para formar una nueva palabra. Los que conocen un poco de alemán podrán entender esto porque también es un idioma que es muy aglutinante. Pueden formar nuevas palabras a partir de nuevos conceptos. Por ejemplo, en español tenemos las palabras sacapuntas, cumple años, eh, corta uñas, y en el náhuatl tenemos la construcción de nominales. Por ejemplo, nocal, que se marca no, que es el prefijo posesivo. Cal es de la raíz nominal de cali, casa, es decir, mi casa. Otro ejemplo es amoshkali. Se divide de dos raíces nominales, es decir, amoshkli, libro, cali, casa, es decir, casa de libro. O otro ejemplo sería ayotoshkli, que se compone igual de dos raíces nominales. Ayotl, este, tortuga, tochtli, conejo, es decir, armadillo. Y bueno, estas son algunas palabras en lengua náhuatl: xochitl, flor, eh, yelotl, este, frijol, tomate. Y bueno, se preguntarán dónde podemos consultar todas estas palabras. Existen diccionarios y vocabularios, asimismo gramáticas de náhuatl. Por ejemplo, entre los más usados tenemos el Vocabulario de Lengua Castellana y Mexicana de Fray Alonso de Molina. Asimismo, tenemos otro diccionario de Remy Simeón. También está la gramática del náhuatl de Telma Sullivan. Y para este curso les dejaré un link para que puedan acceder a un metabuscador de palabras náhuatl que se llama el Gran Diccionario Náhuatl. En ella podrán encontrar las diferentes palabras, de dónde se desprenden, cuáles son sus raíces, eh, en dónde, en dónde se mencionan, en qué fuentes, en qué diccionarios están. Otra característica del idioma náhuatl son los difracismos. Cabe señalar que este concepto se retoma del padre Garibay y es un concepto que se refiere a emplear un par de palabras para expresar una nueva idea. Ejemplo, inmit inchimali, es decir, itmit flecha.
Inchimali, escudo. Y esta idea hace referencia a la guerra que se tenía en el México prehispánico. Por ejemplo, esta es una representación de una guerra de la Guerra Florida. Esta imagen se encuentra de, en el Palacio Municipal de Tlaxcala. La imagen fue pintada por el muralista Desiderio Hernández Ochitiotzin, donde narra la historia de la llegada de los españoles, las guerras floridas, entre otras cuestiones. Otro ejemplo de disfrazismo sería Inat Inaltépetl. Inat se refiere al agua, Intépetl es cerro. Ya teniendo una idea más amplia, lo definiríamos como ciudad o señorío. Esta es una representación de la Gran Tenochtitlan, Gran Tenochtitlan, perdón. Otro ejemplo sería Inatl in Tlachinoli, es decir, el agua o cosa quemada. Eh, eh, esta idea hace referencia a la guerra, al sexo o al tiempo. Perdón. Otra característica del náhuatl son las frases pareadas, es decir, hay una combinación de palabras que producen un efecto rítmico muy marcado, tanto en la poesía como en la prosa. Un ejemplo de estas palabras son maquimaticon, por favor, que se sepa. Ma, quisaquican, por favor, que se escuche. La cultura náhuatl era muy reiterativa, los huehuetlatoli, los viejos, los que tenían gran sabiduría, eran muy reiterativos con los jóvenes. Por ejemplo, que cuando se casaban, les daban consejos a las hijas, por favor, hijita, mi pluma de quetzal, mi florecita, cuídate, haz las tareas de la casa, cuida a tu esposo, entre otras cuestiones, es decir, muy reiterativos con las cuestiones sociales. Otra característica es el uso del referencial y la forma del honorífico, la cual se utiliza la terminación sin y se refiere a cuando alguien se dirige eh, con mucho respeto a una persona. Ejemplo, Tonantzin, es decir, nuestra venerable madre. En el México prehispánico, Tonantzin se le conocía a Coatlicue. Coatlicue es la madre de Huitzilopochtli. Aquí hay un mito donde supuestamente Coatlicue está barriendo la casa del templo. Entonces, del cielo cae una bola de plumón y entonces ella decide metérsela como en su vientre o en su pancita y posteriormente ella descubre que está embarazada. Posteriormente sus hermanos, sus hijos se enfadan bastante con ella, las estrellas y luceros, y deciden matarla. Entonces, desde el vientre de Coatlicue había una voz que le decía que se tranquilizara, que no se preocupara, que su hijo la salvaría. Entonces, al momento de que las sus hermanas, las estrellas y luceros, querían matar a Coatlicue, en ese momento nació Huitzilopochtli con, con su espada de fuego y serpiente para matar a sus hermanos y salvar a su madre. Posteriormente, ya con la conquista de los españoles, la conquista espiritual y religiosa, también se nos habla de Totlazotatzin, es decir, nuestra venerable madre, perdón, Tonantzin, nuestra venerable madre que se le conoce a la Virgen de Guadalupe. También otra es Totlazotatzin, nuestro venerable padre. To viene de la prefixión nuestro, Nantli, de madre, y el sin, venerable madre. No podemos decir una madrecita chiquitita. ¿Cómo nos dirigimos a nuestra mamá o a un ser querido? Con amor, con respeto. Es por eso de que esta característica es muy importante en el náhuatl. Bien, nuestro segundo tema es el sustantivo. Bien, ¿cómo se forma el sustantivo? Este se forma
con una raíz nominal más un sufijo absolutivo. Bien, ¿qué es el sufijo absolutivo? En el náhuatl vamos a tener 4 sufijos absolutivos: el tli, tl, li y terminación en in. Por ejemplo, las palabras con tli, como octli, es decir, pulque; tepochtli, joven; cintli, liebre; tlacatl, persona; petlatl, petate; mazatl, venado; calli, casa; xali, arena; coli, abuelo; totolin, pájaro; chapolín, chapulín; y michin, pescado. En este tema vamos a tener una serie de reglas que vamos a mencionar a continuación. En algunas ocasiones no indica automáticamente el singular. Otra, el sufijo in parece ser muy antiguo y a veces se sustituye con tli. Cuando se reitera el sufijo en ocasiones, se retira también una vocal. Por ejemplo, una vocal corta, a, i. Un ejemplo es cahuitl, nocua o axcaitl, o nazca o comitl. Cuahuitl es águila, comitl comal, nazca orejas. Para diferenciar los animados de inanimados, es decir, tenemos que las cosas animadas, el viento, el cielo, los dioses, el cerro, el enemigo, el altepetl, como poblado y animales, son cosas animadas. Inanimados tendremos el agua, el chiquihuite, la olla, el frijol, el jote, el metate, etc. Los sustantivos sin sufijo absolutivo tendremos una excepción, que son dos: alo, que es una especie de pájaro que se llama papagayo; y tzapa, que quiere decir enano. En esta imagen podemos apreciar la gran riqueza del mercado que se tenía en el mercado de Tlatelolco. Este es el mural que se encuentra en el Palacio Nacional, donde se nos muestra la gran cultura que tiene el México prehispánico. Otro tema es el plural. Bien, ¿cómo se forma el plural en el náhuatl? El plural se forma con una raíz nominal más un sufijo o marca de plural. Mm, perdón. Vamos a tener 5 ejemplos de plural. Por ejemplo, 1. Se agrega tin a los sustantivos terminados en tli, li o in. Por ejemplo, tochtli es tochtin, es decir, conejos. Cali, se le agrega caltin, casas. Coli, coltin, abuelos. Tototl, totolin, pájaros o guajolotes. Otra manera de representar el plural es agregando la partícula me con saltillo. Por ejemplo, tecatl, tlacame. Tlaca es persona, es decir, personas. Petlatl, petlame, es decir, petates. Mazatl, venado. Mazame, es decir, venados. Ilhuicat, cielo. Ilhuicame, cielos. Otra forma de representar el plural es omitir el absolutivo y agregar saltillo. Por ejemplo, cihuatl, eliminamos la terminación TL y ponemos saltillo, es decir, sigua, mujeres. Mexiti, igual, eliminamos la terminación ti, mexica, es decir, los mexicas. Tlacatl pasa como tlaca, es decir, personas. Otra forma de representar el plural es la reduplicación de las primeras consonantes y la primera vocal más la terminación tin. Por ejemplo,
En Tochtli vamos a duplicar la primera. Totochtin. Toto estamos duplicando. Y se le agrega la terminación tin, es decir, conejos. Citlali, igual, duplicamos la primera sílaba. Cicitlaltin, es decir, estrellas. Por último, tenemos la última forma del plural. En esta se reduplica de la primera consonante. Y la primera vocal más el saltillo terminados en TL. Por ejemplo, teotl. Igual, tenemos teteo, es decir, dioses, o conet, cocome y niños. Aquí tenemos algunas representaciones de cómo se representó al conejo en el cuento de, perdón, se representa al conejo con el cielo manchado por las y esta historia que ya conocemos de que el conejo fue lanzado a la luna, etcétera, etcétera. La representación de las casas, cómo vivían en la época prehispánica, la representación de los dioses. Por ejemplo, aquí tenemos a Huitzilopochtli con sus atavíos, con la Xihuitzoli, con la serpiente de fuego, que esta era su arma con la que mató a sus hermanas las Cinchinemi, las estrellas y luceros. Por ejemplo, está ataviado con el chimal, con el escudo, las las flechas, etcétera. El cuarto tema que abordaremos el día de hoy será el posesivo. El prefijo, bueno, el posesivo se compone a partir de un prefijo más una raíz nominal y un sufijo absolutivo. Por ejemplo, en el náhuatl, los prefijos posesivos son no, mo, i, to, amo, in. Es decir, no, mi, mo, tú, y él o ella, to, nuestro o nuestra, amo, su, de ustedes, in, su, de ellos o ellas, más una raíz nominal y se le va a agregar, si es un singular, la terminación UH y si es plural, one. Un ejemplo sería, este, no, no cal, mi casa. Los siguientes terminaciones tli, li, in pierden su terminación y se añade el prefijo posesivo a la raíz. Por ejemplo, cali pasa como no, cal. Ya vimos, se le agrega el prefijo posesivo no, la raíz verbal, más bien, perdón, la raíz nominal cali pierde su terminación li y pasa como nocal, es decir, mi casa. Nantli, es decir, tonan. To, tenemos que es nuestro. Nantli viene de madre y pierde la terminación final, es decir, tonan, nuestra madre. Si queremos decir nuestras madres, tonowan, es decir, nuestras madres agregándole el plural con la terminación wan. Otra forma de representar el posesivo es algunos sustantivos terminados en tli añaden su sufijo wi. Por ejemplo, nowi con el prefijo posesivo, la o del ocli es camino, la raíz nominal y wi el sufijo posesivo, es decir, mi camino. Otra forma son los sustantivos que terminan en tele, cuyas raíces terminan en vocal y se añade la UH al final, es decir, mo, yagu. Mo, tenemos que aquí tenemos nuestro prefijo posesivo, yao es la raíz nominal, yaot se desprende de guerra y el sufijo posesivo UH tenemos una traducción de mi guerra. Otro ejemplo sería
in, sigua, en Chihuahua. Es decir, tenemos el prefijo posesivo in que indica su. Luego sigua, tenemos que es la raíz nominal de siguat, mujeres. UH es el sufijo posesivo, es decir, su mujer. Otra característica de este tema son que algunos sustantivos terminados en atl, itl, pierden la vocal final junto con la del absolutivo. Por ejemplo, yacatl, noyacac, aquí tenemos noyacac, no, es mi. Yacat se desprende de nariz, es decir, mi nariz. Cueitl, incue, incue, in, se desprende de su, de ellas o de ellos. Incue es falda, entonces tendremos como su falda de ellas. Perdón. En las imágenes podemos apreciar que, bueno, esta es una representación del Códice Florentino. Sabemos que por el Códice Florentino de Bernardino de Sahagún, de cómo era la cultura, las costumbres y tradiciones, en esta vemos que las mujeres están llorando. ¿Por qué? Ya sea por ya sabían que se iba a caer el pueblo, los Tetzahuitl, Tetzahuil es como unas predicciones, el presagio funesto de la conquista, entonces ellos ya sabían qué es lo que probablemente les podría haber pasado. Cabe señalar que los nahuas son muy llorones. Mm, Hoy en día creo que la mayor parte de nosotros también somos un poco chillones. Es por eso que tenemos nuestro pasado es similar a ellos. Por ejemplo, otra imagen, esta es la representación de dos guerreros. En el primero tenemos a un guerrero águila, que está ataviado con su representación de águila, su escudo, su chimali y macahuitl, son las armas con las que luchaban. Este es un guerrero águila, perdón, guerrero águila y guerrero jaguar. Entonces están combatiendo. A lo largo de, perdón, a lo largo de la representación de códices nos vamos a tener la idea, vamos a saber cómo eran la vida cotidiana de los nahuas debido a la traducción tanto en náhuatl como español y además de las representaciones que nos dejaron en las pictografías. Siguiendo con el tema del posesivo, tenemos otros puntos. Por ejemplo, si después de perder el absolutivo y la vocal final, la raíz nominal termina en M, muda a N, por ejemplo, cómic, es decir, no com. Cómic se desprende de comal, por ejemplo, nocan, mi comal. Otro ejemplo sería tenamit. Tenamit se desprende de cerca, totenam, es decir, totenan, es decir, mi cerca. Otra forma de el posesivo es que los sustantivos que terminan en witl pierden el absolutivo, la vocal final y se muda en HU por UH. En el caso de shiwitl, es decir, shiwi, shihu y shiu. ¿Vieron cómo cambia la... Aquí eliminamos la terminación TL y nos queda shiwi. Y como la regla nos dice que la UH va a quedar así, pero la vamos a intercambiar por UH, es decir, año o años. Seguimos. Algunos sustantivos que terminan en TL
pierden este sufijo y solo se añaden el prefijo posesivo. Por ejemplo, en ahuitl, nahui, que viene de tía, no es el prefijo posesivo, y nahui la raíz nominal, es decir, mi tía. Seguimos con el posesivo del plural. Solo los objetos animados forman el plural. Ya señalamos cuáles son los objetos animados, los que tienen vida, los dioses, el viento, las personas, etc. Seguimos. Esta característica se antepone al prefijo posesivo a la raíz nominal seguida por el sufijo wan. Por ejemplo, mosihuahuan. Mo, tenemos que es el prefijo posesivo. Sigua es la raíz nominal y wan el sufijo posesivo. Mi mujer. Igual, tonahuan. To es el prefijo posesivo. Aquí vamos a segmentar las palabras to. Nantl viene de nantli, la raíz nominal, y el wan el sufijo posesivo, es decir, nuestras madres. Estas imágenes son algunas representaciones igual del Códice Florentino. Escogí estas imágenes porque representan actividades cotidianas. Por ejemplo, en esta lámina vemos a las mujeres que están preparando la comida, el guajolote, sus recipientes de barro, el chiquihuite, como vemos cómo están ataviados, sus peinados, su vestimenta y qué es lo que comen. Por ejemplo, esta es que acabando el año, tenían la costumbre los mexicas que debían de romper todas las cosas de la cocina, es decir, ollas, jarros, recipientes que pudieran guardar en su casa. ¿Para qué? Para que al año siguiente tuvieran un nuevo año. Aquí también vemos otra representación de una mujer que está cocinando, por ejemplo, al parecer se ve que son como tipo frijoles y lo está cocinando en una olla de barro. Todas estas imágenes vienen del Códice Florentino. Eh, Seguimos con el posesivo y el plural. Perdón, aquí ya vimos el posesivo del plural, ya vimos esta, cómo se conforma. Y con excepción de las partes del cuerpo no se añade el sufijo posesivo. Por ejemplo, no puedo decir, mis ojos, mis narices, mis bocas, tus bocas, no se puede decir. Entonces nada más se refiere isli, por ejemplo, tix, nuestros ojos, eso sí. Estos son algunos ejercicios que vamos ir viendo. Poco a poco les iré dejando ejercicios, los subiré a la plataforma para que los vayan desarrollando, perdón, y se vayan familiarizando con este idioma del náhuatl. Así quiero sus ejercicios. Yo subiré también ¿cómo se llaman? Perdón. Las abreviaturas, por ejemplo, vamos a descomponer intlalotl, que es un prefijo posesivo. Tlatón es una raíz nominal, es decir, sus palabras de ellos. Mitzwi, igual, prefijo posesivo, istli viene de una raíz nominal que significa navaja. Wi, sufijo posesivo, es decir, tu navaja. No coneguan, es decir, no, se desprende del prefijo posesivo, conet de una raíz nominal, y guan es el sufijo posesivo, es decir,
mis hijos comen. En esta imagen es igual otra representación del Códice Florentino, de la vida cotidiana. En la época prehispánica había tres casas, el Calmecac, la casa de el Calmecac, eh, los Cuicacali y se me fue la otra casa. Bien, mm, perdón por esta pequeña falla, pero en esta representación nos hablan sobre, perdón, nos hablan sobre la representación de la enseñanza, ya me acordé, Calmecac, la casa de los nobles, eh, donde asistían los hijos de los pili o nobles que les enseñaban las artes, la literatura. Está también las Cuicacali, donde los sacerdotes iban, donde se aprendían los rituales, los cantos, la música, y la Tepochcali, que era la tercera casa donde asistían los guerreros que formarían parte de los guerreros, ya sea águila o ocelotes. Perdón por la imprecisión, ya está aclarada. Seguimos con los sustantivos. El sustantivo abstracto. El sufijo abstracto expresa una cualidad o actitud o atributo independiente del sujeto, es decir, lo propio de, por ejemplo, Nantli, que tenemos que significa madre, Nayotl, perdón, aquí en este caso siempre se le va a añadir la terminación yotl, que significa lo propio de, del, por ejemplo, Nanyotl, que es lo propio de la maternidad, cuando una mujer está embarazada, de cómo cuida a su hijito, a su hija, cómo va a disfrutar la niñez o vivir esta etapa de su vida ya madura. Otro ejemplo es el toltecatl, es decir, el toltecayotl. Tolteca significa lo propio de las artes, que son pulcros, que tienen historia, que tienen cultura, que son propios de, que tienen linaje. Entonces significa Toltecayot, lo propio de las artes. Yaotl, vamos a tener que es Yaoyotl, lo propio de la guerra, lo que implica una guerra, destrucción, hambre, muertes, etcétera. Por ejemplo, aquí vemos la representación de algunos dioses, por ejemplo, Quetzalcóatl, cómo están representados también otros personajes de la vida cotidiana con sus atavíos, Xuchimali, eh, con flores, etcétera. Seguimos. Otro punto del sustantivo abstracto es cuando la raíz nominal termina en L o Z, se duplica esta consonante y se agrega otl. Por ejemplo, pili, que es noble, eh, tendremos que es pillotl, es decir, nobleza. Estli, que viene de linaje, sangre, es esotl, que lo vamos a traducir como linaje. Otro punto es que algunos miembros sin sufijo abstracto pueden solo añadir el sufijo yotl y emplear la ligadura k. Por ejemplo, huehuetl, huehueyotl. Por ejemplo, aquí eliminamos la terminación TL, nos queda huehue y le agregamos yotl, es decir, huehueyotl o huehueyolca, es decir, la vejez. Eh, Tendremos que aquí que la vejez es muy apreciada. ¿Por qué? Porque
En esa época la gente vieja era la gente sabia, la que tenía conocimientos, la que tenía los saberes de la vida cotidiana, de la naturaleza, de la religión, etcétera. Seguimos con el sufijo abstracto poseído, es decir, en sustantivos posesionales. Designa al poseedor de algo o lo que tiene dominio sobre lo que significa el sustantivo primitivo y se traduce como dueño de o el que tiene. Tenemos dos características. Cuando las raíces nominales terminan en consonante, se agrega e y saltillo. Cuando las raíces terminadas en vocal, se agrega gua y saltillo. Por ejemplo, chantli, casa, tenemos que se agrega chani. Eliminamos la terminación tli y agregamos la terminación e con saltillo, es decir, chani, dueño de la casa o los chaneques. Eh, los chaneques eran los habitantes de la casa, los que la protegían, los que la cuidaban, es decir, los ancestros. Anteriormente, en la época prehispánica, se enterraba cerca a la gente de los fogones también. ¿Por qué? Porque eran iban a ser parte de la familia, o más bien ya son parte de la familia, los que los cuidaban y los iban a proteger. Otro ejemplo es Petlat, Petate, Petlagua, dueño de la estera, o Petlauque, es decir, el que hace cosas con la estera, los que hacen petate, chiquihuites, con este material que es muy flexible y puedes hacer varias cosas. Oquilin, es decir, gusano, o oquile, perdón, dueño de los gusanos. Otra característica es cuando la raíz terminada en Z muda a C de casa. Por ejemplo, Nakasli, que significa oreja. Nakas, Nakase, mis orejas. Por último, tenemos cuando la raíz termina en C y con sonido K muda a Q. Por ejemplo, Kakli. Hemos escuchado hablar esta palabra, ¿no? De caque, mis caques, ¿no? O mis caclis, que significan el que tiene guaraches, ¿no? Los caquis, los zapatos, cuestiones así ya hoy en día, ¿no? Y bueno, esta es una representación igual del Códice Florentino. Más adelante buscaré otras representaciones de imágenes en diferentes códices, también para que se puedan percatar de cómo era la vida cotidiana y representación en diferentes fuentes del México prehispánico y del centro de México. Aquí tenemos a un tlacuilo, es decir, el que escribe pintando, el que hacía los códices, el que los dibujaba, en fin. Bueno, hasta aquí terminaríamos nuestra primer clase de hoy. Quedo pendiente de sus dudas y aclaraciones. Yo revisaré sus trabajos y también les dejaré unos pequeños ejercicios para, para ir avanzando en este tema del náhuatl. Bien, me dio mucho gusto saludarlos. También les dejaré la próxima lectura que habla sobre los códices del centro de México. Muchas gracias por su atención y saludos cordiales a todos.